Puerto Vallarta, como toda ciudad, es una construcción cultural, un proceso histórico que enfrenta retos de adaptabilidad. Todo inició siendo un campamento de trabajadores y sus familias, llegando a un lugar llamado El Carrizal, con el único fin de permanecer cerca del mar. El asentamiento se encontraba en la desembocadura del río Cuale. Guadalupe Sánchez Torres, un hombre común originario de Cihuatlán, un día llegó a la orilla del mar a realizar actividades de comercio de sal para la industria minera que era indispensable para refinar la plata. Así fue como decidió asentarse en el Carrizal. Más familias continuaron llegando, construyendo sus resguardos donde vivir, hasta formar los cimientos de un pueblo llamado Las Peñas de Santa María de Guadalupe, un 12 de diciembre de 1885. Las Peñas, que tenía función de puerto de carga principalmente en la playa de los Muertos, recibía buques extranjeros que traficaban madera y otras materias primas, que nutrían la operación de las compañías mineras ubicadas en la sierra. A mediados del siglo XIX, la capacidad portuaria de Las Peñas creció por la cantidad de carga y descarga de los materiales extraídos de las minas del Cuale y de San Sebastián. La agricultura, ganadería y la pesca fueron la principal fuente de sustento para los 1.500 habitantes establecidos en el último tercio del siglo. Para 1917 se instauró el ejido. Sin embargo, la propiedad de la tierra siguió siendo un foco de problemas por la manera desordenada y desigual del reparto de tierras, lo que después ocasionaría diversos conflictos en torno a la tenencia y el uso de suelo. Un año después, el 31 de mayo de 1918, Las Peñas adoptó su nombre actual, Puerto Vallarta, en memoria al insigne jurisconsulto Ignacio Luis Vallarta. En las siguientes décadas, Puerto Vallarta formalizó sus actividades productivas que diversificaban la vocación del pueblo, sobre todo con la incorporación de compañías extranjeras como la citada Montgomery Fruit Company. Gracias a estos apoyos económicos para el puerto, fue como se logró la construcción de caminos que romperían el aislamiento. En la década de los 30, surgieron los primeros negocios formales relacionados con el hospedaje, pero en general, este proceso inicial no formó parte de ningún plan turístico de carácter oficial, simplemente porque no existían. Fue hasta mediados del siglo que la actividad turística comenzó a expandirse debido al fin de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Miguel Alemán Valdés, en su convicción por impulsar este sector productivo en pos de la derrama económica, estableció las ciudades que serían los polos de desarrollo turístico. De esta manera, procedió a acelerar los procesos de urbanización en aquellas poblaciones, entre ellas Puerto Vallarta. En 1951, que se cumplía el centenario de la fundación del pueblo, sirvió para la promoción de Puerto Vallarta en todo el país. El resultado de esta reconversión fue impresionante, alcanzando alrededor de 3 millones de visitantes al año. Se convirtió en una posibilidad de encontrar oportunidades de inversión y empleo, lo que nos lleva al riesgo de la presión sobre el crecimiento urbano y demográfico, por encima de cualquier planeación. Puerto Vallarta pasó de 5.000 habitantes a más de 150.000 en un breve lapso de 5 décadas. Este fenómeno demográfico se plasmó inmediatamente en el crecimiento de la ciudad y el surgimiento de zonas turísticas con poderío económico e influencia política, aunque, paralelamente, aparecen numerosas colonias pobres y espacios por completo marginados. Esto resulta en la creciente segregación social, la redefinición de los centros y las periferias, así como los factores de identidad en la reconfiguración de la ciudad y la conformación de la región de la costa como polo de desarrollo. En 1970 se lleva a cabo la inauguración del Aeropuerto Internacional y de la Terminal Marítima de Puerto Vallarta, además de la carretera desde Guadalajara.
que fueron un gran avance en la expansión y marca de la vocación turística, aunque fue gracias a momentos de impulso espontáneo y casi accidental que pusieron a Puerto Vallarta en el mapa, como en la filmación de La Noche de la Iguana. Puerto Vallarta perseveró, a pesar de no recibir los apoyos de la Fonatur, por lo que independientemente de la falta de estímulos oficiales, los habitantes de Puerto Vallarta asumieron un consenso implícito de que viven en una porción del paraíso, entendiendo por ello un lugar especialmente abocado para producir un determinado tipo de bienes inmateriales: placer, ocio, recreo, divertimiento, relajación, descanso. En obediencia a ello, los nativos y residentes de Puerto Vallarta ajustaron su productividad, sus proyectos, ideas y costumbres para esta forma de vida singular que consiste en ser, por decirlo de algún modo, anfitriones permanentes. El fondo está en el discernimiento entre el bienestar del turista y el bienestar del residente, el cual no solo es impreciso e incompleto, sino que conduce a errores de planeación y gestión de recursos municipales. Pero, antes de llegar a los detalles, debemos tener en claro algunos conceptos. La socióloga urbana Ruth Glass acuñó en 1964 el neologismo gentrificación para designar un fenómeno urbano que ocurría en ese tiempo con viviendas de los tradicionales barrios obreros, invadidos por los clasemedieros para convertirlas en residencias elegantes y costosas, con el consecuente incremento del inmobiliario de las fincas, ahora inaccesibles para los otros habitantes de tales barrios populares. Y la turistificación es entendida como el concepto que se refiere al impacto que tiene sobre una comunidad local que la oferta. Las instalaciones y los servicios del espacio se dirijan a cubrir las necesidades del turista, en lugar de las necesidades de la población fija. Estos fenómenos, que van de la mano, tienen varias aristas, y sus efectos son múltiples. Para algunos barrios tradicionales son renovados en sus viviendas y espacios públicos, con la consecuente revitalización social, con nuevos estratos de población con mayor capacidad económica y educativa. Se crean nuevos lugares de ocio, se mejoran las vialidades, se dinamizan las relaciones sociales y el barrio se vuelve atractivo para los visitantes, con los beneficios monetarios para el comercio. La gentrificación y turistificación también son conocidos como aburguesamiento, elitización, reconquista urbana, urbanismo revanchista, aristocratización, recualificación social, entre otras. Existen otras ciudades en el mundo que también se han visto afectadas por este fenómeno en Estados Unidos y Europa. Principalmente son capitales como San Francisco, Barcelona, Venecia, Ámsterdam, Berlín. Ejemplos claros en México son la Ciudad de México, con colonias tradicionales como La Condesa, Polanco, Roma o Coyoacán, al igual que en Guadalajara, como el corredor Chapultepec, en el cual pueden evidenciarse los efectos de la gentrificación. La OMT, Organización Mundial del Turismo, señala que independientemente de que la actividad turística deba de ser rentable en un mercado mundial competitivo, el turismo tiene que ser sostenible para incrementar los beneficios de las localidades receptoras. De ahí que el desarrollo turístico sostenible exige que se alcancen ciertos objetivos. Conservación de los recursos naturales, históricos y culturales y de otra índole para que se puedan seguir utilizando en el futuro al tiempo que producen beneficios a la sociedad actual. Planificación de la gestión en el desarrollo turístico para evitar que se generen problemas ambientales y socioculturales graves en la región turística. Mantenimiento y mejoramiento de la calidad ambiental general de las regiones turísticas de manera oportuna. Mantenimiento de un alto grado de satisfacción entre los turistas, para que los destinos puedan seguir vendiéndose y conserven su popularidad.
Amplia difusión de los beneficios del turismo en la sociedad acogida. Aún con estas normas que nos marca la OMT, Puerto Vallarta no es capaz de cumplir con ellas para un desarrollo turístico sostenible. Sin embargo, este discurso está muy alejado de lo que ocurre en la realidad, pues la propia Secretaría de Turismo en el diagnóstico de la Agenda 21 señala que es preciso reconocer algunas realidades del desarrollo del turismo en México. Los destinos mexicanos enfrentan problemas ambientales y sociales, como los crecimientos urbanos desordenados alrededor de los grandes centros turísticos, el deterioro del entorno ecológico y la pérdida de identidad cultural. Lo anterior no se debe únicamente al rápido crecimiento de estos sitios, sino a la falta de una política de planificación integral. Los fenómenos socioculturales y de deterioro ambiental que acompañan a los destinos y regiones turísticas del país afectan no únicamente al destino como tal, sino que además contribuye a la pérdida de competitividad en el mercado. Han existido limitaciones en los esfuerzos llevados a cabo hasta la fecha para integrar los conceptos de la sustentabilidad del turismo, por lo que han tenido escasos resultados. Los problemas ambientales son complejos, imprevisibles e interdependientes. Esto obliga al sector turístico a trabajar sobre una base multidisciplinaria e interdisciplinaria. La falta de políticas claras en el desarrollo regional ha dado lugar a la coexistencia de distintas realidades en el país, dentro de un mismo modelo de desarrollo. Estos aspectos positivos han generado beneficios económicos que se reflejan fundamentalmente en términos de empleo, en captación de divisas y participación de Producto Interno Bruto. Estos beneficios no han sido suficientes para detonar integralmente procesos de desarrollo y alternativas económicas sociales en esas regiones. Se sostiene como enclaves turísticos en el mejor de los casos, pero son insuficientes para apoyar el desarrollo de sus entornos. Sin embargo, como señala Jafar Jafari, no hay que caer en una plataforma apologética o una visión precautoria, sino que debe ir conformando una perspectiva adaptativa que favorezca las formas de turismo que son especialmente respetuosas con las comunidades de acogida y su entorno sociocultural o construido, así como en el medio natural en el que se mueven. De acuerdo con la metodología para impedir la desigualdad multidimensional, desarrollada por el equipo del IIEG, se encontró que Puerto Vallarta presenta mayores carencias en promedio en las áreas más alejadas de la costa, observando niveles más prósperos cerca del centro de Puerto Vallarta. Ante esta situación, la población residente en las colonias involucradas ha manifestado su inconformidad públicamente por la actitud permisiva y de complicidad de las autoridades responsables, quienes ante los cuestionamientos de la sociedad solamente se limitan a responder que todo el proceso se está realizando con apego a las normas y atendiendo a los pronunciamientos internacionales en materia de desarrollo urbano, así como para fortalecer la competitividad del destino turístico y aprovechar la llegada de la inversión nacional y extranjera. Los resultados permiten corroborar el proceso de turistificación y gentrificación, que experimenta principalmente la zona romántica, donde el espacio de vivienda permanente y los comercios destinados a satisfacer las necesidades de sus residentes se ha reducido considerablemente, cediendo su espacio a los alojamientos turísticos y a los comercios enfocados en atender las necesidades de los turistas, mientras que las protestas de los vecinos se intensifican en la ciudad en contra de estas construcciones, aludiendo a la pérdida de identidad, el desplazamiento de los pobladores originales y las afectaciones a su calidad de vida, sin que tenga una articulación robusta en estas expresiones sociales. El constante crecimiento del turismo lo coloca como una de las actividades económicas más dinámicas en todo el mundo, convirtiéndolo en el motor de desarrollo para algunos países y en la fuente de intensos problemas para otros, que tras su éxito como destinos turísticos han visto rebasada su capacidad de acogida de turistas. Con el predominio del turista, se inicia un proceso de turistificación del espacio, ya que una vez que es expulsado el residente local, sucede lo mismo con los comercios y servicios que no son útiles para el residente temporal, como las escuelas, servicios de salud comunitario y papelerías, los cuales son sustituidos por los servicios que demanda el turismo como hospedaje, restaurantes, bares y centros recreativos que se adaptan a sus necesidades. En Puerto Vallarta, el segundo destino turístico más importante de México,
Hace aproximadamente 10 años inició un proceso de regeneración urbana impulsado por las autoridades locales bajo el discurso de la modernización, evento que los desarrolladores inmobiliarios han aprovechado para violentar los instrumentos de planeación de la ciudad y transformar los inmuebles tradicionales en torres de departamentos, destinados principalmente a la vivienda y alquiler turístico, condición que está modificando la imagen del pueblito típico e impulsa un proceso de gentrificación y turistificación similar a los señalados en otras ciudades del mundo. Una modernización que únicamente se traduce en desarrollos inmobiliarios verticales que amenazan con destruir la imagen del pueblo típico, patrimonio en el que se sustenta la imagen del destino. Pero ese proceso de renovación no atiende problemas esenciales, como la infraestructura de red de drenaje y agua potable, misma que ya colapsó y generó importantes daños al estero ensalado y contaminación del agua de la bahía. La zona romántica es el espacio más afectado por la saturación de construcciones y ya experimenta los primeros signos de una sobrecarga inmobiliaria, que promueve los procesos de gentrificación y turistificación del espacio, al desplazar a la población local y sustituir los comercios esenciales para el residente por comercios destinados a satisfacer las necesidades del turista. La colonia Emiliano Zapata es una de las más antiguas de la ciudad y lugar de residencia de los primeros pobladores de esta. Esta constituye la mayor parte de la denominada zona romántica, un espacio que se distingue por ser el sitio predilecto de la comunidad LGBTQIA+, que reside y visita el destino turístico, donde se ha generado una amplia gama de servicios turísticos enfocados en este segmento, que se caracteriza por un mayor poder adquisitivo y estancias más prolongadas. Su cercanía al centro la convierte en uno de los sitios de mayor demanda de hospedaje, situación que ha detonado el interés de las desarrolladoras inmobiliarias por construir más espacios para este fin. Sin embargo, la escasez de terrenos disponibles genera presión sobre los espacios públicos y privados, de los cuales muchos han cedido ante las cuanticiosas ofertas económicas que han permitido el incremento desmedido de desarrollos inmobiliarios de gran altura en toda la zona, destinados a la residencia y alquiler turístico. Las condiciones que prevalecen en la zona romántica justifican la oleada de protestas por parte de los residentes, empresarios locales y asociaciones civiles, que una vez más presencian la destrucción de un espacio que sustenta la identidad e imagen del destino turístico debido a la voracidad de las desarrolladoras inmobiliarias y a la presunta complicidad de las autoridades municipales. Por otra parte, Marina Vallarta ya enfrenta la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios que violentan las normas de construcción establecidas y amenazan con la saturación de un espacio que se caracteriza por ofrecer condiciones de seguridad y tranquilidad, tanto a residentes como a visitantes. Situación que ha generado una serie de protestas públicas contra la autoridad local, a la que se le responsabiliza por otorgar permisos por la instalación de estos enormes desarrollos, que se presume impactarán en forma negativa esta zona. Este fraccionamiento comenzó su proceso de urbanización a finales de los 90 y cuenta con la infraestructura hotelera y de servicios más reciente, donde se combinan zonas habitacionales y segundas residencias con un campo de golf y una marina rodeada de condominios, restaurantes y comercios que la posicionan entre los sitios favoritos del turismo. La renovación urbana como estrategia de modernización se ha convertido en un elemento esencial de los proyectos de las ciudades a nivel global, cuyo objetivo es brindar a los residentes y visitantes una imagen moderna y más competitiva de la ciudad. Discurso que los gobiernos locales han adoptado para promover un desarrollo inmobiliario que se apega más a las necesidades del mercado y de los inversionistas inmobiliarios que a las necesidades de los ciudadanos. Lo que es bueno para Puerto Vallarta lo es también para los visitantes. Si esto es así, urge que se actúe en consecuencia, dejando de priorizar la expectativa de un visitante portador de dólares, cuando la comunidad residente aún no ha alcanzado su madurez como espacio cultural y social, capaz de solventar los problemas locales básicos y satisfacer las necesidades elementales de la población: vivienda, educación, salud pública, seguridad. No solo por razones éticas, que por sí solas serían suficientes para cambiar el modelo de inversión pública y privada,
sino también por ventajas de carácter económico y por la sustentabilidad ecológica. El problema es que ahora el paraíso está en peligro. La convivencia citadina introduce elementos de modernidad que disuelven usos tradicionales. El verde de los dólares hace palidecer el verde de los árboles, y las montañas que rodean a la ciudad cada vez están más ralas. Vistos en grandes rasgos, el fenómeno cultural más destacable de los nuevos lugares turísticos radica en que el lugar antropológico es refuncionalizado por y en la semántica del no lugar.